Evangelio según San Juan, capítulo 20. Lo tienen, amado. Reza así la voz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Escuche esto. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado, lo mire a la cara, le dé una sonrisa, le muestre que usted se lavó esos dientes y le diga con seguridad: él volverá. Dígale: él volverá. Por última vez dile: él volverá. He's coming. Yes, he's coming. Padre, gracias te doy en este día. Por favor, úsame para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos, en este día. Mientras usted se sienta ahí, diga conmigo: él volverá. Yes. Aleluya. No existiese el cristianismo si Cristo, el Hijo de Dios, no hubiese venido a este planeta llamado Tierra. Profetizado desde el comienzo de todas las cosas. Cuando leemos en el capítulo número 1 del libro de Génesis, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Impresionante, porque el texto hebreo lo que significa que el Espíritu empollaba, calentaba, preparaba las aguas como haría quizás una gallina con sus polluelos. Entendiendo que el alfarero necesitaría agua y barro para poder crear al hombre. Usted busca Jeremías 18, Dios le habló y le dijo: vete a casa del alfarero y te haré escuchar mis palabras. Lo que significa que cuando el profeta va, lo encuentra que estaba trabajando en la rueda. Y dice Génesis capítulo 1 verso 26 que Dios formó
al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en él el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que el hombre fuese un ser viviente. Me fascina, me llama la atención porque Dios le da instrucciones a Adán. Si usted busca, la mujer todavía no había sido creada cuando Dios le está dando instrucciones, porque la cabeza de un hogar es el hombre y es el encargado de suplir. Por eso es llamado el rey y el sacerdote, porque es el hombre que se encarga de velar por lo espiritual en el hogar también. Me fascina que Dios le habla después que crea todo. Le dijo y le dio instrucción: todos los árboles que ven aquí pueden comer excepto este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de él, de cierto van a morir. Y me llama la atención, sacando yo unos cálculos hace un tiempo atrás, descubrí que Adán y Eva vivieron una relación sin pautas con Dios alrededor de un siglo. Una relación increíble, impresionante, impactante, extraordinaria. Todos los días la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Hablaba con el hombre, trataba con el hombre, platicaba con el hombre. Había una relación impecable, increíble, intachable. Era algo sobrenatural. Por eso fue que Dios creó la humanidad, para poder platicar con ella, conversar con ella, poder tener comunión, coinonía con la creación. Que el hombre pudiese contemplar todo lo que Dios había creado, que estaba a la total disposición de su creación. De alguna manera la Biblia especifica que la serpiente era la más astuta dentro de todos los animales que habían en el huerto. Entre ellos hay una característica increíble, y es que la serpiente platicaba, conversaba, hablaba. Y fue el medio que el diablo estuvo investigando por años, de cómo podía comunicarse con la creación de Dios. Y sabía que no podía de ninguna manera usar el caballo porque no hablaba, usar el burro porque no hablaba. Bueno, aunque algunos sabía el diablo que de la única forma que podía expresarse con la creación de Dios era usando el medio de la serpiente, porque era la única que se podía comunicar, que podía hablar. En aquellos tiempos la serpiente no se arrastraba, caminaba casi erguida. Y un día, estando Eva paseándose por donde no debía, Lucifer le pregunta y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol que está en el huerto. Eva le dijo: no, eso no fue lo que dijo. Él dijo que podíamos comer de todo excepto este. Y Satanás le dijo: ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán como Dios, conociendo el bien y el mal? Y dice que ella vio que el árbol era bueno. Por eso es que con el diablo nunca se habla. Con los demonios nunca se hablan, porque te hace ver cosas que nunca habías visto. Y cuando ella lo vio, tomó, comió, se lo dio a su amado compañero, probó suerte con él y le dijo: negro, mira, aquí está, comí rica, deliciosa, estoy viva, no me he muerto. Y allá Adán va, como todo animalito, al sacrificio. Y come también de la fruta prohibida. Y en el momento que lo hicieron,
La Biblia dice que sus ojos le fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Yo no sé cómo y dónde ella aprendió a coser, pero cosió hojas de higuera. Escuche bien por dónde voy. Cosió hojas de higuera, que es una tipología de lo que ocurre hoy en este siglo. La gente trata de buscar medios falsos para cubrir la necesidad de Dios, pero la única que lo puede cubrir es aceptar el sacrificio vicario en esa cruz. La humanidad trató de justificarse cubriendo su desnudez con hojas de higueras, pero tuvo que morir un animal inocente. Y dice que Dios tuvo que vestirlo para que los cubriera. Tuvo que haber habido derramamiento de sangre. Y Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que alguien morir. Y en este caso fue un pobre animal que injustamente había muerto para Dios poder cubrir a la humanidad de su transgresión y de su pecado. Y en Génesis 3 verso 15 es cuando Dios le promete y le dice: aunque la serpiente te va a herir, al fin al cabo tú le vas a aplastar la cabeza. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Y es ahí donde el diablo estaba preocupado. Y por eso es que cuando nacía un hombre o cuando nacía un varón, Satanás estaba detrás de él para tumbarle la cabeza. Porque el diablo, como no lo sabe todo, cada vez que nacía un varón decía: será ese, será ese, será ese. Y por eso es que le hacía la guerra. Y por eso es que Isaías capítulo 9, aleluya, hubo una palabra que dijo: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué tú te crees que le hizo la guerra a Moisés? ¿Por qué tú te crees que en el tiempo cuando Moisés nació hubo una persecución donde querían matar a todos los niños? Porque vuelve el diablo y se equivoca otra vez pensando que Moisés era el Mesías prometido, pero no, se había equivocado. Dios lo tenía exclusivamente reservado, guardado, custodiado. Aleluya. Lo mismo ocurre cuando la Biblia dice que un ángel llamado Gabriel se le presentó a María. Y cuando se le presentó a María, la Biblia dice que ella se quedó admirada, sorprendida, y le dijo: salve, bendita entre todas las mujeres. Y dice la Biblia que ella pensando: ¿y qué salutación es esta? Porque el ángel le habló y le dijo: vas a concebir y en tu vientre será depositado el Salvador de la humanidad. El Salvador de la humanidad. Y ella dijo: pero ¿cómo será esto si no conozco varón alguno? Era una pregunta bastante justificada. No era por incredulidad, no era por duda, sino que ella no había conocido varón. Y el ángel le habló y le dijo: lo que pasa que el poder de la sombra del Dios Todopoderoso, el poder del Altísimo te cubrirá y concebirá, y el santo ser que nacerá será llamado Jesús, porque Él salvará a la nación, salvará al mundo entero. La Biblia dice que llegó el tiempo, llegó el momento donde María concibió. Y cuando María concibió, la Biblia dice que dio a luz. Pero cuando da luz, el diablo vuelve y se levanta para tratar de matar la promesa. Pero la promesa no la iba a parar nadie. Cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien, cuando alguien viene con un propósito de parte de Dios, no lo va a detener nadie, no lo va a parar nadie. Y en este caso nadie podía parar al Mesías que venía para salvar a la humanidad. Y aunque se levantó el diablo, aleluya, y puso una ley donde dijo que todo varón de 2 años para abajo
aleluya, los matara, el diablo fue tan bruto que mientras lo buscó en Belén, él estaba en Egipto. Alábalo si te atreves. Porque si Dios tiene que confundir a quien tenga que confundir para cumplir el plan y el propósito de Dios, lo va a hacer. Y en este caso había un propósito, y era que el Mesías tenía que nacer, era que el Mesías tenía que ser criado, era que el Mesías tenía no que morir en una barca, no que morir ahogado, tenía que morir en una cruz. Y por más que el diablo lo impidiera, Jesús iba a llegar a morir en la cruz del Calvario. Alguien que diga conmigo, wow. ¿Sabe? Escuchen lo que le voy a decir, porque cuando Jesús nació, no se sabe específicamente, solamente a los 8 días fue llevado al templo, allí lo circuncidaron, y después de eso la Biblia especifica que a los 12 años estaba en la sinagoga, y de los 12 a los 30 no se hace mención ni una sola vez que era lo que ocurría. Él le decía que él era el hijo del carpintero. Él era el que estaba allí mirando cómo se le daba forma a la madera, cómo se le daba forma a todos los instrumentos. Y es fascinante, impresionante, porque durante ese tiempo no se sabe, estaba esperando el tiempo de su padre. Por eso es necesario entender que aunque Dios te hable de algo, aunque Dios te diga algo, es necesario dejarte pulir por él y esperar el tiempo de él en el anonimato. Como decía este miércoles en la serie de la armadura de Dios, hay que ser como David, matar osos, matar leones, pero a escondidas, aunque nadie nos vea, aunque nadie sepa quiénes somos, aleluya. Pero ahí vamos a practicar con el arpa, ahí vamos a entonar alabanza, ahí vamos a adorar al Dios de los cielos, ahí vamos a bendecir al Dios de los cielos. Mientras Dios me prepara, mientras Dios me pule, yo estoy escondido esperando el momento de Dios. Mientras tanto lo voy a buscar, mientras tanto voy a pagar el precio, mientras tanto voy a esperar en él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? A su nombre. Llegan los 30 años. El maestro aparece. La Biblia dice que apareció para ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Juan no sabía quién era. Juan nunca lo había conocido, aunque eran familiares. Y aunque Jesús mismo lo había bautizado estando en el vientre de su madre, el Espíritu de Dios descendió y lo tocó y lo llenó, pero no lo conocía. Pero oyó una voz, Juan el Bautista, que dijo: sobre quien tú veas descender la paloma y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese es el que llena con el poder de lo alto. Aleluya. Por eso no es cuestión de que hoy danzamos y mañana no, de que hoy brincamos y mañana no. Es cuestión de que el Espíritu de Dios todos los días nos llene, todos los días nos toque, y que todos los días fluya. Alguien que levante esa mano arriba y que dé gloria a Dios. Vamos, 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 que se oiga, que se oiga. Vamos, que se oiga, que se oiga. Dígale al que está a tu lado: Él vive, dígale: Él vive. Vamos, dile: Él vive, dile: Él vive, Él vive. Vamos, dile: Él vive. Que se oiga, dile a alguien: Él vive. Él no está muerto, Él vive. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta casa? A su nombre, a su nombre. Y cuando
fue bautizado, desciende el Espíritu de Dios. Dios habla, lo llena con su poder y dice que desde ese momento el Espíritu le impulsó para ir al desierto. Y cuando le impulsa para ir al desierto, la Biblia especifica y habla que allí estuvo por 40 días y 40 noches buscando el rostro de su Padre. Aleluya, procurando el momento. Y dice que se le apareció el tentador, el mismo demonio que se le apareció a Adán y a Eva en el principio, era el mismo. Recuerde que la Biblia dice, Pablo hablando, que Jesús era el segundo Adán. La Biblia dice que ahora se le presenta el diablo en un momento de debilidad y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde por la palabra y le dice: diablo, escrito está, aleluya, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo que el diablo trató de usar la misma artimaña que usó con el primer Adán, pero el primer Adán pecó. Este segundo Adán no iba a pecar. Siento la gloria de Dios en este altar. ¿Sabes por qué hay que festejarlo? Hay que festejarlo porque este segundo Adán no nos defraudó. Fue tentado en todo, pero la Biblia dice sin pecado. El diablo lo tentó, pero sin pecado. ¿Se acuerda cuando le llevan la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? Estaba desnuda, pero el maestro se inclinó, escribió en tierra. El diablo diciendo: ahora lo voy a tentar. No, fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Festeja que tu Cristo vive. A su nombre. Por eso es que Hebreo declaró y dijo que Él sabe cómo nos sentimos, porque Él estuvo en nuestros zapatos, porque Él estuvo en nuestra situación, y Él es poderoso para socorrer a aquellos que también son tentados. Ay, que 2 o 3 nada más que yo doy gloria a Dios, porque cuando el diablo me tienta, ya Él estuvo en mi lugar. Mire, ¿sabes qué es lo que me fascina de Jesús? Lo que me fascina de Jesús es lo siguiente, y es que la Biblia dice que cuando Él desciende, porque fue tentado por el diablo, lo venció. Porque el diablo, mire, Él lo venció con todo lo que puede tentar al hombre. Lo tentó con mujer, lo tentó con fama, lo tentó con finanzas, lo tentó con todo lo que un hombre puede ser tentado. Cuando el diablo lo subió arriba al pináculo, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dale, tírate por ahí, porque escrito está. Mire que sinvergüenza el diablo. Aleluya, escrito está: a sus ángeles mandará que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le habló y le dijo: escrito está, diablo, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Y dice que el diablo se fue. Aleluya, porque cuando se le resiste por la palabra, el diablo tiene que agarrar las maletas. ¡Get out! ¿Sabes qué es lo que a mí me impacta? Que habiendo ayunado, habiendo orado, escogió ¿a cuántos discípulos? A 12 discípulos. Habiendo amor, ayunado, habiendo orado, escogió ¿a cuántos? A 12 discípulos. Habiendo ayunado, habiendo orado, escogió ¿a cuántos? A 12 discípulos.
Y dentro de los 12 estaba un Pedro que actuaba y no pensaba. Le mochaba la oreja a cualquiera. Qué carácter tan terrible de aquel. Oh, ni se diga Judas, que era el tesorero y era un ladrón. Y eso que Jesús oró, imagínate si no hubiera orado. Por eso a mí no me preocupa si me critica. Por eso a mí no me preocupa si me señala. Ay, fulano está allá o fulano está acá. Y mira lo que pasó, se reveló tranquilo. Aleluya, no significa que yo no estaba orando. No significa que no estaba buscando. Jesús oró, no me agite. Jesús clamó. Y con todo y eso estaba Pedro, estaba Judas, estuvo Juan, Samaquiva. Alábalo si puede. Aunque Juan era el discípulo de amor, pero se las atraían ellos no eran cosas fáciles. Si en una ocasión estaban discutiendo entre sí, le dijeron, maestro, ¿por qué no manda fuego del cielo para que caiga? Ese fue Juan, uno de ellos. Y Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Hay gente dentro de la iglesia que son así. Ellos quieren mandar a todo el mundo al infierno. Quieren que el diablo se lleve a todo el mundo hasta que le pase lo mismo a los hijos de ellos. Cuando le pase, no me agite por favor, entonces ya la cosa es diferente. Alábalo si te atreven, es para ahora. Pero aún Jesús sabiendo eso, aún Jesús sabiendo eso, Jesús se fue a orar y lo llama. Porque es que para que las cosas tengan cumplimiento, tienen que pasar las cosas. Imagínese si en 12 personas, en el grupo de 12, había un Judas. Imagínese cuántos no habrán. ¿Y sabes qué es lo triste, hermano? Andaba con él, se sentaba con él, comía con él, caminaba con él, echaba fuera demonios con él, sanaba a los enfermos. Cristo decía y predicaba, no roben, y allá Judas trayendo. Y Jesús le decía, guarda la espada. Porque hay veces que queremos hacer las cosas a nuestra, como decía en Puerto Rico, a la cañona, a nuestra forma, lo que queremos ahí. No. Y Pedro, cuando fueron a buscar al maestro, dice la Biblia que él agarró la espada, y cuando agarra la espada le mochó la oreja. Ay, Dios mío, le mocha la oreja, se la cortó. Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me impacta? ¿Sabes qué es lo más que a mí me toca? Que en el ministerio de Jesús, mientras él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, Jesús se iba siempre a orar en el monte de los olivos. El diablo sabía dónde encontrarlo. En ese momento, la noche antes, donde él oraba, que Lucas 22 registra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Él estaba ahí, pero Judas no estaba. ¿Usted se cree que el maestro no sabía lo que estaba haciendo Judas? ¿Usted se cree que el diablo no le susurraba al maestro al oído? ¿Y sabes qué es lo que a mí me ha hecho botar muchas lágrimas? Que cuando llegó Judas, que iba adelante, le dijo, sobre a quien yo le dé un besito, ese. Y
yo no voy a entrar en esto porque ¿verdad? No se trata de eso, pero como la mafia de los italianos, cuando el Godfather, el padrino le daba un beso a alguien, goodbye, see you never. Allá viene Judas y cuando lo ve, le da un beso. ¿Sabe lo que me conmueve? Le dijo: amigo, con un beso entregas a tu maestro. Y en ese momento, Pedro, sin pensarlo, sacó la espada, le corta la oreja, le corta la oreja. Si le hubiera cortado la lengua, otra cosa, pero le cortó la oreja. Y cuando se la cortó, el maestro toca a quien buscan para matarlo. Lo tocó, lo sanó y le dijo: mete tu espada en la vaina, no es tiempo de estar mochándole oreja a nadie. Desde ese momento Jesús pasó un trago amargo. Estuvo toda una madrugada siendo juzgado, abofeteado, escupido, maldecido. Todo por amor a ti y amor a mí. Lo azotaron. Y una de las cosas que escuchaba, y pena decirlo, pero que aún algunos predicadores no hacían mención, inclusive se confundían, porque han dicho que fue Jesús azotado 40 veces menos uno. Pero no, porque él fue azotado más que eso, porque quienes los castigaron fueron gentiles, no fueron judíos. Gentiles que lo azotaron, que no tenían límites, que agarraban su espalda. Y yo no sé si usted lo sabe, pero cada latigazo al final en la punta tenía unas manos como unas puyas que cada vez que lo herían le arrancaban su espalda. Mientras el diablo festejaba por eso, Cristo sabía que era necesario, porque por cuya herida nosotros íbamos a ser sanados. Siento la presencia de mi Padre. Siento la presencia de mi papá en este altar. Por eso hoy yo quiero que usted entienda, aleluya, que no es la voluntad de Dios que usted esté enfermo. No es la voluntad de Dios que usted esté como está. Aleluya, la voluntad de Dios es que usted ore y que usted le pida a Él que se acuerde de su promesa y que por su llaga fuiste curado. Lo llevan a la cruz, lo crucifican con dos malhechores, uno a su izquierda, otro a la derecha, y aún ahí mismito lo injuriaban. Pero uno de ellos le dijo: nosotros no merecemos estar aquí, pero este justo que ha hecho. ¿Sabe lo que le dijo? Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabes por qué quiero mencionarles esto? Porque aún en el último instante, si alguien reconoce a Jesús como su Salvador, el poder de la sangre es tan increíble que te limpia de todo pecado. Jesús muere, declara las últimas palabras: consumado es. Entregó su espíritu. Porque tampoco fue cuando el diablo quiso, lo entregó cuando él entendió que todo se había cumplido. Ahora desciende a las partes más bajas de la tierra para presentarse a Abraham, el padre de la fe, para presentarse a todos los patriarcas que habían creído en él, a presentarse como el Mesías que había vencido. Y dice la Escritura que al tercer día algo impresionante ocurrió. Mientras sus discípulos estaban en luto, dice la Biblia que Jesús estaba cumpliendo una misión.
Cuando ahora Jesús resucita, que la piedra empezó a temblar, porque se encargaron de poner una piedra tan pesada y tan pesada que nadie podía moverla. Y ahí es donde Juan declara en el capítulo 20 verso 1 que el primer día de la semana, siendo un domingo, María Magdalena, la mujer que se le había echado fuera demonios, la mujer que había estado atada, siendo muy oscuro, sin miedo, sin temor a la oscuridad, llegó al sepulcro solo, la gente agradecida. La Biblia especifica que vio la piedra quitada, y cuando ve la piedra quitada salió corriendo. Fue donde Simón y donde el discípulo a cual amaba a Jesús, que era Juan, y le dijo: se llevaron el cuerpo de mi maestro y no sé dónde lo han puesto. ¿Sabes qué dice la escritura? Que Pedro salió corriendo junto con Juan. Parece que Juan estaba en mejores condiciones. Y dice que se adelantó, llegó primero. Y cuando llega al sepulcro, dice, bajándose, vio los lienzos que estaban puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Te das cuenta que no pensaba, él actuaba. Entró rápido al sepulcro y dice que vio los lienzos puestos allí y el sudario que había sido, amén, puesto sobre su cabeza. Dice que estaba en una parte completamente enrollado, al lado opuesto. Escúcheme bien antes de concluir, porque es necesario que usted preste atención a estos lienzos. Escúcheme bien cuán importantes eran, porque a él lo sepulcraron y lo sepultaron con todo esto. Le pusieron los lienzos sobre todo su cuerpo, aleluya. Le pusieron el sudario, le taparon su rostro. Pero cuando él resucita, la Biblia especifica que cuando ellos ven los lienzos puestos allí, aleluya, cuando los vieron en aquel lugar, dice que estaba el sudario también que había estado sobre la cabeza de Jesús, aleluya, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto a mí me llamó la atención, nunca lo he explicado, nunca lo había predicado anteriormente, es más, no sabía lo que significaba, pero descubrí, dice la historia, dicen los que saben, aleluya, que cuando un hombre llegaba a un restaurante y si el hombre volvía de nuevo, el hombre lo que hacía era que doblaba la servilleta. Era una indicación de que él volvería, pero si el hombre la dejaba estrujada, era señal de que no volvería. Siento Dios en este altar, cuando la Biblia dice de que el sudario estaba al costado del Jesús, el lado opuesto, es que él está diciendo: iglesia, vuelvo de nuevo. Hermano, yo siento la presencia de Dios. Yo no sé cuánto festejan esta victoria, pero no se robaron el cuerpo. Él tomó su tiempo para doblar el sudario. No sé si usted me entendió lo que yo le dije, pero se lo voy a explicar en la versión Rivera. Cuando algunos, diga conmigo, algunos, ahora diga, ajá. Cuando algunos se levantan, lo que hacen es que doblar la cama, arreglarla bien, diciendo, see you soon.
El maestro, cuando toma el tiempo de agarrar el sudario y lo dobló, lo que estaba contestándole era la interrogación y duda que tenía María Magdalena cuando dijo: se llevaron el cuerpo de mi maestro y no sé dónde lo han puesto. El maestro lo que le estaba diciendo es: no lo robaron, porque el que viene a robar se va rápido, no organiza las cosas. Ahí está Dios. ¡Poder! ¡Poder! El ladrón, cuando entra a un lugar, aleluya, hasta los clavos se roba, pero lo hace de manera rápida y pronta, que nadie me agarre con las manos en la masa. No, el maestro resucitó, se sentó en la misma tumba que lo vio muerto y empezó a doblar el sudario, empezó a apretar, avanzaba. Ahí está, vete de candela. ¡Fuera! Se metió. Cuando el maestro resucitó, discúlpame que ponga el micrófono en el piso. Porque el diablo lo que quería era que se regara la noticia, aún dentro de los discípulos, que se habían llevado el cuerpo del maestro.
Llegó María Magdalena y le dijeron: se llevaron el cuerpo de mi maestro, no sé dónde lo han puesto. Salió corriendo Pedro, salió corriendo Juan. Y cuando salen corriendo, la Biblia especifica que Juan llegó primero. Pero cuando llegó, nada más se asomó y miró, y el otro venía sin freno. Por eso es que yo creo en lo que usted ve aquí. Hay gente que están todos enjuañangados ahí, como todo apagado. Pero cuando te ibas a bailar allá en la barra, no te importaba que la gente te viera. ¿Por qué te va a avergonzar de brincar ahora? ¡Sama arriba! ¿Por qué te vas a la sama? ¡Alábalo si ahí es para Dios! ¿Qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Que hay que ser atrevido. No llegues al límite. Pasa el límite. Porque hasta que no pase el límite, no vas a ver el sudario que está doblado. Ay, Dios mío, habrá alguien que se atreva a alabar a Dios. Cuando yo estaba hace años atrás atado, estaba bien atado. ¿Se acuerda, madre? Claro, atado y flaco. Me acuerdo, y no es broma, mi mamá sabe. Yo creo que era, no sé si era small o qué, pero yo usaba pantalón como 4 veces más grande. La parte del frente me la ponía hacia atrás y lo de atrás al frente, y caminaba así. Y cuando veía un pandillero al lado mío, hey, what's up? Así con ese estilo. Pues ahora la gente hasta miedo le da de levantar la mano. Y ni se diga cuando llevaba con el cigarrillo a fumar, sin vergüenza y sin nada. Por eso es que yo sí critico a la gente que viene a la iglesia y está más apagada que un cabo de vela. Si usted vino aquí, usted se vino a gozar. Usted estaba, estaba aquí, métale poder de Dios, sacúdela. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta. En el luto todo el mundo llora, pero en la resurrección todo el mundo tiene que festejar. Así que cámbieme la cara de amargado esa que tiene en esta hora. Aleluya, y levante esa mano y denle gracias a Dios de que Él resucitó, de que Él vive. Te quema la unción de Dios. Solo con mi mamá y mi hermana cuando estaba viva, se nos metieron en la casa y nos robaron todo lo que teníamos. Pero yo me acuerdo todavía cuando niño, que cuando entrábamos había muchas cosas en el piso tiradas, las gavetas estaban abiertas, ropa en el suelo, había un desorden, porque eso es lo que viene el diablo, a robar,
matar y destruir. Pero cuando Cristo se mete en un hogar, lo que hace es enderezarte y organizarte. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Mire, anoche yo estaba llorando aquí en la madrugada. Estaba Franco conmigo. Estaban los jóvenes también. Y llorábamos porque reconocíamos la grandeza de Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Vivíamos una vida desorganizada, pero Él la organizó. Él se sentó al lado de nuestra cama y nos enseñó cómo es que las cosas se hacen. Nos enseñó cómo es que se buscaba su rostro. Nos enseñó cómo vestirnos. Nos enseñó cómo hablar. Nos enseñó de dejarle, usted sabe, hey, what's up, por el God bless you, my brother. Oh, te lo traduzco en español. Dios te bendiga. Alábalo si puede en esta casa. Mire, discúlpame, ¿verdad, primo? Allá nos resolvemos afuera cuando se acabe el culto. Pero este caballero que está aquí, elegante, cuando estaba allá, pero una cara que tenía, que no se reía ni con él mismo, amargado. Yo no sé cuántos acuerdan Jonathan también cuando venía atado en aquella esquina ahí medio I'm ready to live, me quiero ir. Este pastor es loco de verdad. Aleluya. Yo no sé cuántos acuerdan de Brian, que venía apagado también, y de estos muchachos, pero Dios les ha metido candela, les ha organizado la vida. La bacata, la batalla. Esta muchacha también un ejemplo. Aleluya, cómo venía. Y aquí se goza. Aquí alaba a Dios. ¡Ah, métele candela, papá! ¡Métele fuego! Ya voy a concluir. Pero yo quiero que usted entienda el significado de los lienzos y del sudadero. Él se quita su ropa, Él la dobló. Él se quita el sudario, Él lo dobló, tomó su tiempo, indicándole y mostrándole a la humanidad de que Él vuelve pronto. Por eso es que Hechos capítulo 1, cuando los discípulos miraban arriba, el ángel le habló y le dijo: este mismo Cristo que asciende es el mismo que también volverá. Antes de concluir, yo te quiero decir, tú puedes organizar tu vida, tú, pero no es lo mismo que Él lo haga por ti. Te lo voy a buscar por la Biblia y ya termino. Porque tú puedes organizar tu propia vida, tratarlo por tu propia fuerza, y al fin y al cabo te lleva al diablo, terminas perdido. Pero no es lo mismo que tú le digas a Él: organiza mi vida a mí, la mía, organízamela. ¿Sabes por qué? Porque Aitofel, uno de los dos consejeros más grandes que el rey David tenía, cuando Aitofel, el consejo de él no se lo escuchó Absalón, en 2 de Samuel capítulo 17 verso 23, la Biblia dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Te lo voy a decir en otra versión: mientras tanto, como Aitofel vio que Absalón no había
había hecho caso, montó en su burro y se regresó a su casa. Al llegar, arregló sus asuntos familiares y luego se ahorcó. Aleluya. Mas sin embargo, la Biblia describe que cuando Jesús resucita, Él organizó lo que tenía. Aleluya. Dobló el lienzo, dobló el sudadero, iniciando de que lo que Él encuentra torcido, Él lo puede organizar. Una de las señales de que Dios sería metido por dentro, es que uno aprenda a ser responsable. Yo no sé usted, pero antes le debía a todo el mundo. Ay, me apagaron el micrófono. Se fueron. Cuando una persona es organizada y cuando una persona tiene a Dios, trata siempre de poner todo lo que está en desorden en orden. Y si algo debe de ser responsable y dar la cara. Si no se puede, eso se entiende. Pero la persona ordenada es una persona que ha tenido un encuentro con Dios, que aprendió del caballero de la cruz. Y a mí me impactó tanto, porque yo me fui de aquí tarde en la madrugada, me fui a mi oficina a hablar un rato más con él y después me senté a estudiar. Y yo leí esto y yo dije, Dios mío, pero qué revelación. Nunca lo había visto de esa manera. Nunca había escuchado a nadie cómo Él toma el tiempo. Es que esto es bueno para trabajar en equipo. Después del culto, ¿verdad?, doy los nombres, pero gracias a todos los que llegaron ayer como equipo para ayudar. ¿Sabes por qué? Porque mientras Jesús doblaba el sudario, y es que está en la Biblia, llegaron ángeles a removerle la piedra. Por eso es que cuando María Magdalena llegó, dice que lo primero que vio fue la piedra que movida, removida. La tarea imposible se encarga Dios de hacerla. Ahora, ¿cómo pudieran haber testificado si todavía la puerta estaba puesta, aunque él hubiera arreglado todo? Primero tenían que remover la piedra. Y luego, cuando removieron la piedra, yo me imagino al maestro sentado con su tiempo, con las manos tranquilo, mirando cuando llegará María. ¿Qué noticia se va a llevar? Al ver la tumba vacía, el sudario en una esquina, los lienzos en otro. Pero como mujer al fin, no lo tome mal, amada, no lo tome mal. Muy emocionada salió corriendo porque son tremendas predicadoras. Pocas me entendieron, al final lo van a entender. Y llegaron a darle la noticia, le dijeron, se llevaron el cuerpo del maestro. Fíjate que no fue Juan ni Pedro, fue una mujer. Porque quizás si hubiera sido un hombre se hubiera quedado callado. Porque di que son reservados. Hay algunos que son peores que la. Pero allí llegó. Y cuando llega, rápido sale corriendo Pedro, rápido sale corriendo Juan. Pero mejores condiciones tenía Juan porque se le adelanta. Mientras Pedro llega a un límite, como muchos cristianos que bajan, miran, pero no se meten. Ay, Dios mío. Mire, yo no corro porque no puedo. Quizás puedo rodar, pero no corro porque no puedo. Pero créame que cuando pueda correr voy a correr con ustedes también. Get ready, porque me estoy preparando. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Son hambre! Y miren, ¿saben lo que le digo? Sale Juan y termino. Sale Juan corriendo, se adelanta y vio la evidencia.
Por eso dice, y creyó cuando lo vio. ¿Ve el detalle? Ve el detalle. Ve el detalle, amor. Cuando ve, no, a él no se lo llevaron. Un ladrón no tiene tiempo para hacer eso. Un ladrón no va a sacar tiempo para doblar el sudario, para poner los lienzos en otro lugar. Por eso dice que Juan lo creyó. ¡Cautaye! ¡Chaucabaye! ¡Siento la gloria de Dios! Ya termino. Escuché que alguien dijo, termina ya. Pero eso fue en el interior, ¿ves? Ajá. Ay, Dios. El maestro resucita. Y los discípulos lo vieron. Los discípulos se dieron cuenta. Pero quien creyó fue Juan. Por favor, no se pierda esto porque se perdió una hora ahí sentado. Si tú no pasas los límites, te quedarás dudando. Haz como Juan. Entra adentro. Ve con tus propios ojos. Hay una evidencia en el sepulcro. A él no se lo robaron. Está el lienzo. Está el sudario. Es una señal de que Él tomó su tiempo para decirnos: vengo pronto, vengo en breve. Iglesia, get ready. Iglesia, get ready. Iglesia, get ready. Iglesia, prepárate. Ponte de pie, ponte de pie. Padre, gracias. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. En esta misma unción, en esta misma bendición, yo quiero hacer un llamado. Si hubiera alguien que quiere reconciliarse con Dios, que quiere aceptar a Jesús como su único y exclusivo Salvador, este altar está abierto. Alguien que quiera renovar los votos con Él, alguien que diga: yo quiero prepararme, I want to be ready, yo quiero estar ready, preparado, listo. Este altar está abierto. De la misma forma hago el llamado general. Todo el que oyó la voz de Dios, todo el que escuchó la voz de Dios y quiera ser como Juan y no Pedro, que quiera meterse hasta adentro, Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Qué lindo que viene con la familia. Dios te bendiga. Este altar está abierto. Dios te bendiga. Habrá alguien que diga: necesito el toque de Dios. Mientras mi hijo me ayuda, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Habla con Él. Dile: Señor, yo no quiero ser como Pedro, que solo llega al límite, que corre pero se aguanta. Yo quiero romper ese límite. Quiero entrar adentro. Yo quiero ver las señales. Yo quiero ver los prodigios. Yo quiero ver lo sobrenatural. Wow. Sofía quiere aceptar al Señor. Sofía quiere aceptar al Señor. Un aplauso a esta hermosa niña. Mire qué increíble. ¿Cuántos años tú tienes, mamá? 6 años. Una niña de 6 años entiende que necesita a Jesús. El primero que en mi casa aceptó a Cristo fue Jonathan. No me acuerdo qué edad tenía. 9 años. 9 años. Hago entre paréntesis: no piense que porque usted se crió en el Evangelio no necesita reconciliarse o aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Oyó?
Y esto para mí es increíble. Voy a pedir al copastor que por favor haga la oración de fe a esa niña y que el Dios Todopoderoso la cubra. Yo estoy viendo unas cosas. Tú también, papá.